Sean todos ustedes bienvenidos a este diálogo Conecta sobre cómo entender la vulnerabilidad económica que deja la COVID-19 en América Latina. Con ustedes, Indira Suero, recordándoles que este evento se realiza junto a Latindad y Jubilee Network, además con Conectas. Como parte de esta conversación del día de hoy, vamos a presentar el Atlas de Vulnerabilidades elaborado por Latindad y Jubilee. Esto es una herramienta digital que sirve para interpretar los datos relacionados con protección social, acceso a educación, entre otros temas clave. En este diálogo, por supuesto, vamos a contar con la presencia de tres panelistas estrella. Ellas son Patricia Miranda, quien es directora de Incidencia Global de Latindad y tiene una maestría en finanzas y una especialidad en estrategias de financiamiento público. También tenemos a Daniela Verdeja, quien es economista con estudios en métodos cuantitativos para el análisis económico y es candidata actualmente a Magíster en Economía de la Universidad Privada Boliviana. Tenemos también a Ana Lucía Duque, quien es pues de la casa. Ella es miembro de la mesa editorial de Conectas, es Magíster en Comunicación Digital y también especialista en periodismo electrónico. Tiene una larga trayectoria de trabajo en el ámbito periodístico. Antes de empezar con esta conversación, pues recordarles que pueden escribir sus preguntas en el chat a lo largo de nuestro panel y pues más adelante vamos a tomar un espacio para que estas expertas pues puedan responder sus preguntas. De inmediato vamos a iniciar con esta conversación. Patricia, voy a iniciar contigo. Vemos que una de las caras más duras de la pandemia fue el hambre y el aumento de la pobreza extrema que se extiende a toda la región. Vimos, por ejemplo, cómo hace un año en Colombia se veían trapos rojos en las casas como símbolo de necesidad económica y también de hambre. En términos de pobreza extrema, ¿qué están mostrando los datos sobre pobreza en la región a causa de la pandemia y cuánto ha aumentado la pobreza? Gracias, Indira. Hemos evidenciado en los datos del Atlas que la pobreza tras la pandemia se ha incrementado en todos los países de la región. Vemos que en 12 países el nivel de pobreza ahora es del 30%, es decir, 30% de la población vive en condiciones de pobreza el 2020. También es importante mencionar que en la región ahora los cálculos preliminares muestran que tenemos 22 millones de personas, de nuevas personas que están viviendo ahora en condiciones de pobreza y 8 millones viviendo ahora en pobreza extrema, como cifras adicionales. En el mundo se creía que principalmente la pandemia iba a afectar a los países más pobres, pero los datos nos muestran que la mayor cantidad de nuevos pobres tras la pandemia habitan en países de ingreso medio. Y precisamente Latinoamérica tiene en su región a todos los países clasificados como país de ingreso medio. Todos los sectores de la economía se detuvieron en todos los países, en todo el mundo, y el impacto en las condiciones en las que en nuestros países hemos recibido a la pandemia naturalmente ha significado una caída importante en los ingresos de las personas, en los ingresos de las familias, en sus bolsillos, sobre todo para aquellas que viven con el día a día. Pero además de la pobreza, también es importante, Indira, mencionar a la desigualdad, que Latinoamérica es una de las regiones más desiguales en el mundo, pero vemos que con el impacto de la crisis y la pandemia, la desigualdad también se incrementa, al menos es 50% más alta que en los países más desarrollados. Las desigualdades amplifican los impactos, no solamente económicos, sino también los impactos sanitarios y de acceso a la salud. Vemos que si no se dan cambios importantes y profundos en las políticas públicas de nuestros países, pero también en las políticas globales, sobre todo para el caso de América Latina, la pobreza y la desigualdad corren el riesgo de profundizarse cada vez más. Ana Lucía, vemos cómo Patricia comenta sobre el tema de la desigualdad,
que de por sí existía previamente en nuestras regiones. Y vemos que antes del inicio de las cuarentenas en los diversos países, se venía con esos problemas estructurales como brechas digitales, pobreza multidimensional y también marchas. Esta situación fue previa a la pandemia. ¿Qué medida, ¿En qué medida consideras tú que contribuyó a aumentar la vulnerabilidad de la región? Buenos días. Como decía Patricia, el problema no es solamente la pobreza, sino la desigualdad, porque uno puede tener, digamos, con qué subsistir y con qué subsistir medianamente, pero uno siempre se compara con alguien más. Entonces, América Latina llevaba 15 años más o menos desde el 2000 en los que la pobreza había disminuido, se habían hecho esfuerzos importantes en ese sentido. Hay estadísticas que muestran que pasó del 44 al 30%, pero los estados fueron incapaces de consolidar una clase media. Entonces, es una clase que es muy vulnerable a cualquier cosa. Desde más o menos el 2015 venía mostrándose un retroceso en lo que se había ganado o un estancamiento en algunos países. Llegó la pandemia y acabó con todo. Es decir, el Banco Mundial calcula que retrocedimos 2 décadas en disminución de la pobreza y en disminución de la desigualdad. Entonces, nos encontraron con unos sistemas sociales, sistemas de protección social muy débiles. Por ejemplo, en cuestiones de salud, no había suficientes camas de unidades de cuidados intensivos, no había ni siquiera cobertura para toda la población, no había personal médico capacitado. En cuestiones de educación, pues la conectividad es un problema gravísimo cuando los niños se tienen que quedar en las casas. Ni siquiera teníamos saneamiento básico o cobertura de servicios para toda la gente que se tiene que ir, convertir su casa en su oficina. Hubo unas personas que, claro, tenían que seguir saliendo, pero la mayoría se confinó en los hogares con unas condiciones que ya de por sí eran muy precarias, con una informalidad muy alta. Entonces, la vulnerabilidad lo que hizo fue que se hizo evidente toda esa debilidad que veníamos acumulando. Y como dice Patricia, si ahí no entran los estados a proveer, por ejemplo, toda la infraestructura básica, social, los empleadores a dar empleo formal, las comunidades, las familias, todo el mundo, pues vamos a seguir retrocediendo, porque recuperarse es muy difícil, aunque las cifras le digan a uno que estamos ganando nuevamente en empleos y tal. La verdad es que el daño es muy grande y hay cosas que no sabemos cómo van a repercutir a largo plazo. Eso es lo más difícil, Ana Lucía. Daniela, vemos como, por ejemplo, Ana Lucía y Patricia comentaban sobre los golpes que ha recibido la región de América Latina y el Caribe debido a la pandemia. Y en el mapa de vulnerabilidades realizados por Latindad y Jubilee USAID Network, vemos que ustedes reflejan algunos aspectos, evalúan algunos aspectos. ¿En cuál de esos aspectos se muestra el mayor impacto en la región y en qué sectores? Muchas gracias, Indira. Primero, saludar a todos los que nos acompañan hoy. Es cierto, coincido con todo lo que se ha mencionado hasta el momento. Todas esas dimensiones son las que trata de capturar justamente nuestro atlas. Y digamos, aquellos impactos donde se ve de manera más notoria, los podría mencionar más o menos en cuatro partes. La primera parte la podríamos ver a través del exceso de mortalidad. América Latina y el Caribe es la región más golpeada por la pandemia, y un indicador que nos muestra eso es la tasa de exceso de mortalidad en los países. Los países que encabezan las listas mundiales son países de América Latina y el Caribe. Entonces esto ya nos muestra unos costos no solamente económicos, sino en vidas humanas. Otra dimensión que podría mencionar es la relativa a educación, y tiene que ver con lo que Ana Lucía decía sobre efectos que desconocemos a largo plazo. Y vemos que América Latina y el Caribe es la región que ha permanecido con escuelas cerradas por mayor tiempo respecto al resto de las regiones a nivel mundial.
Y a esto se suma el difícil acceso a Internet en los hogares. Además, que no hay un acceso, digamos, importante, vemos que los quintiles de ingreso que tienen, o sea, que son los hogares con menores ingresos, tienen incluso una escasez mayor que hogares con ingresos mayores. Entonces, esto dificulta el acceso a educación, el mantenerse educándose para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, y puede repercutir en tasas que incluyen nuestro atlas como el porcentaje de población que debería estar asistiendo a la escuela y no lo hace, o qué porcentaje de la población efectivamente culmina sus estudios. Y adicionalmente, un dato que puedo mencionar es la pobreza de aprendizaje, en la que vemos el porcentaje de niños de 10 años que no logran leer o comprender un texto. Y eso está entre 2 y 9 veces el porcentaje de países desarrollados. Entonces, probablemente la repercusión no la vayamos a ver inmediatamente, sino en unos años más. Y los últimos dos aspectos, uno tiene que ver con, sí, el desempleo, la informalidad, todo el mercado laboral, pero que impacta en mayor medida en las mujeres. Y lo podemos ver con las brechas de desempleo. Esta brecha no solamente ha crecido, digamos, mirando América Latina con países desarrollados, sino en el interior de nuestros países. Aproximadamente, esta brecha llega a ser casi 4 puntos porcentuales. Esto quiere decir que el desempleo en mujeres es más o menos 4% por encima de la tasa de desempleo de los varones. Y bueno, el tema de pobreza y desigualdad que se ha visto incrementada en el año 2020 y que, haciendo mención a lo que decían Ana Lucía y Patricia, esto nos puede llevar a retroceder en los avances en materia social que habíamos alcanzado, principalmente en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, Daniela. A propósito de esto que explica Daniela, antes de continuar con la conversación, vamos a ver qué datos se pueden encontrar en la plataforma. Los datos que van a poder encontrar están categorizados en 12 dimensiones diferentes y que van a poder acceder a ellos a través de la pestaña donde dice Explore el mapa en la página principal del Atlas. Una vez ustedes ingresen al mapa, en la parte superior derecha de su pantalla encontrarán dos menús desplegables. El primero muestra las 12 dimensiones que les mencionaba, entre las que tenemos salud, educación, empleo, clima, género, pobreza, entre otras, y adicionalmente indicadores de deuda y balance fiscal. En el segundo menú podrán encontrar los indicadores que pertenecen a la dimensión seleccionada. Y los valores para el indicador están presentados de dos formas. Por un lado, en la barra derecha, que la pueden observar acá, y por otro lado, en las burbujas que están sobre los países, donde el tamaño de la burbuja tiene que ver, por supuesto, con el tamaño del indicador. Lucía, vemos cómo en poco más de 1 año y medio de convivencia con la COVID-19, millones de latinoamericanos de clase media perdieron la calidad de vida y el bienestar que alcanzaron luego de años de sacrificio. ¿Qué tanto se impactó este sector de la población en nuestra región? ¿Qué tanto impacto tuvo? A ver, la clase media es más o menos el 37% de la población de América Latina. O sea, es una población, digamos, importante. Y si bien todas las clases sociales, de una u otra manera, estuvimos afectadas por la pandemia, la clase media tuvo una característica particular que tal vez hizo que fuera más golpeada, porque no es suficientemente pobre para recibir las transferencias directas, que fueron parte muy importante, digamos, de las ayudas estatales. Pero tampoco es tan rica como para ser la propietaria, por ejemplo, de grandes empresas que recibieron subsidios a la nómina, o muchas veces incluso está en la informalidad. Entonces la clase media, además, a diferencia de otros, tuvo que renunciar
muy pronunciadamente a comodidades que había ido alcanzando durante muchos años. Hubo que pasar a los hijos del colegio privado al colegio público, hubo que retirar el semestre universitario porque ya no se podía pagar, ya no se podía pagar el seguro médico particular o privado, o por ejemplo, al no tener esas ayudas directas, esas transferencias, tuvieron que empezar a gastarse los ahorros, a gastarse incluso los ahorros pensionales. Entonces, en ese sentido, estuvo muy presionada como todas, pero más presionada por esa sensación de pérdida de lo que tanto trabajo le había costado. No quiere decir que los otros no hayan perdido, pero para ellos fue, digamos, más doloroso en muchos sentidos, porque de la noche a la mañana uno empieza a ver que todo lo que construyó, se tuvieron que ir a vivir en arriendo, de pasar de vivir en arriendo a vivir arrimados donde un pariente, porque ya no les alcanzaba, a cambiar de ciudades. Yo sé que en algunos casos son, digamos, ciertos privilegios que son producto de la desigualdad, que uno pueda tener un seguro privado médico, pero todo eso le desbarata la vida, le desbarata los hábitos. Cuando nosotros hicimos el estudio sobre clase media, había expertos que nos explicaban que esa sensación de sufrimiento y de pérdida es tal vez uno de los factores más graves de lo que experimentó la clase media. Justamente como mencionas, Ana Lucía, se replica aún más en la clase media por no contar con esos privilegios de las otras, tal vez. Y hay una cosa que de pronto no mencioné, y es que la clase media es el motor del consumo. La clase media, digamos, eso tiene un impacto más allá de que la clase media sea la que más se afecta. El impacto que tiene en ella afecta a los demás, porque es la clase que, digamos, en teoría tiene los ingresos para mover la economía en ese sentido a partir del consumo. Se pierde el ingreso y se pierde eso. Y fuera de eso, la clase media, al tenerse que retirar de la educación o disminuir su capacidad de educación, tiene un efecto en que nosotros somos países muy dependientes de bienes primarios, del extractivismo, de todo eso. Y entonces una clase menos educada es una sociedad más dependiente, sigue siendo dependiente de esto, mucho más vulnerable a los precios del mercado, a que si el petróleo sube o baja. Entonces eso incide en la desigualdad y en la imposibilidad de acabar con la pobreza o de disminuirla. Claro, claro. Antes de continuar con nuestra conversación, recordarle al público que pueden colocar sus preguntas y comentarios en el chat y también en la parte de preguntas y respuestas que tiene habilitado Zoom. Patricia, vamos a ver ahora lo que es el tema macro con respecto a la economía. Vemos que todos los países de la región tuvieron que reorientar sus presupuestos para atender la pandemia, ya sea para compra de insumos médicos, para dotaciones en volúmenes inimaginables, entre otros. Pero vemos cómo en momentos donde la economía estaba parada completamente y con números en rojo, algunos países como Argentina salieron a renegociar la deuda externa. Entonces, te pregunto, ¿cómo está el déficit fiscal en la región? Gracias, Indira. Efectivamente, en todos los países subió el déficit fiscal. En algunos casos, el 2020, en algunos países llegó al doble. Pero es importante también mencionar cómo estaban nuestros países antes de la pandemia. Y prácticamente todos los países en nuestra región ya presentaban un déficit fiscal antes del estallido de la COVID-19. Llega la pandemia a nuestros países y con el detenimiento de todos los sectores de la economía, llega la pandemia a nuestros países y con el detenimiento de todos los sectores de la economía, los ingresos fiscales presentan una caída.
pero al mismo tiempo hay una necesidad urgente y grande de los países de aumentar el gasto en salud, en protección social y otras necesidades urgentes de la propia crisis. En ese sentido, el déficit que ya tenían nuestros países se amplía más, consistiendo en una brecha fiscal por cubrir. Esta brecha se ha cubierto en gran parte con endeudamiento y una tendencia al endeudamiento, al incremento de la deuda que ya venían arrastrando nuestros países. Vemos que al 2020 en promedio la deuda pública de nuestros países, la deuda pública de América Latina respecto al PIB supera el 65%. Y también es importante hablar de cuál es la calidad de esta nueva deuda con la que nuestros países están financiando una parte de las necesidades tras la pandemia y la crisis. Son nuevos créditos con la emisión de bonos soberanos, es decir, endeudándonos con inversores privados en el extranjero. Es también a través de nuevos créditos con bancos multilaterales, y también con endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y son varios países de la región que han comenzado a tener créditos de emergencia, pero después de estos créditos también programas que involucran una serie de condiciones y condicionalidades, condiciones de austeridad y al mismo tiempo de consolidación fiscal. Y esto Latinoamérica lo conoce muy bien y lo ha vivido ya en la década de los 80, donde es más fácil y primero ajustar el gasto social, por ejemplo, la inversión social, y que esto finalmente se convierte en una bola de nieve, porque luego tiene otros impactos posteriores. Es una solución de corto plazo que después tiene impactos posteriores que nos pueden dejar sumidos en más de una década perdida. Mencionabas también la renegociación de la deuda de Argentina. Y en efecto, algunos países de la región con niveles elevados de endeudamiento y con dificultades para cumplir con esos pagos del servicio en plena pandemia, han optado por iniciar una renegociación con sus acreedores. Y este proceso, para el caso de Argentina, se está dando de manera lenta, es una renegociación larga, que no es justo con el país, no es justo con la población, precisamente por estar en un contexto de crisis múltiple. Y el problema es que si seguimos con esta tendencia de que los ingresos fiscales no recuperan a los niveles anteriores y que las necesidades de gasto permanecen o se acrecentan, entonces es una situación insostenible. Aún así, que nuestros países sigan acudiendo al endeudamiento, hay un alto riesgo de insostenibilidad en el mediano y largo plazo, lo que nos muestra por qué y cómo nuestra región tiene esta recuperación lenta que le está costando y que además se proyecta que va a ser una recuperación larga. Pronósticos que creo que preocupan a la mayoría de no solamente de los que estamos en este panel, sino también de nuestra región. Daniela, vemos cómo en algunos países como Colombia, por ejemplo, aumentó la deuda interna, lo cual es un tema al cual no se le presta tanta atención. ¿Qué datos sobre este tema registra el análisis hecho por Latindad? Gracias, Indira. Es verdad, continuando un poco con el análisis que hacía Patricia, es cierto, la deuda pública se ha incrementado en todos los países de la región para cubrir los déficits que ya mencionaba. Este financiamiento puede ser externo o interno. Los datos que incluye nuestro Atlas son la deuda pública total, que incluye la deuda interna y la deuda externa. Es cierto que varios países ya hace varios años venían incrementando la deuda interna. Y en términos generales, la deuda, el peso que la deuda representa en los países, es decir, lo que pagan los países como servicio de deuda, son recursos que se restan a posibles políticas sociales para la población. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos ese dato de deuda pública total y adicionalmente los datos de servicio de deuda. Pero ahí
tenemos datos de servicio de deuda para el caso de la deuda externa, no para el caso de la deuda total o deuda interna. Y consideramos que es importante que se trabaje en ese sentido para conseguir estas estadísticas y tener un análisis mucho más preciso de la situación del endeudamiento en cada uno de los países. Entonces creo que también es un llamado hacia ese sentido, hacia los organismos que elaboran estadísticas y bases de datos, para tratar de conseguir esta información que creemos es muy importante. Tal vez como un dato importante que puedo mencionar en ese sentido es que América Latina y el Caribe tiene un servicio de deuda alto para ser una región en desarrollo, pero repito, sigo hablando de deuda, servicio de deuda externa, ¿no? Entonces no deuda interna. Gracias, Daniela. Bueno, justamente una de las preguntas que algunos de los investigadores nos enviaron es sobre cómo funciona el proceso de navegación en el Atlas. Veamos. Bueno, lo primero que van a encontrar en el mapa es ya seleccionada una dimensión y un indicador por defecto y una serie de burbujas sobre los países. Estas burbujas contienen los datos para el indicador seleccionado y cuando uno pasa el mouse por ahí podrán encontrar adicionalmente dos tablas. La primera tabla presenta los 5 indicadores donde ese país está peor posicionado respecto al resto de países que tienen información para ese indicador. Y debajo encontrarán una segunda tabla con indicadores fijos de deuda y balance fiscal para el conjunto de los 24 países. Si ustedes, por ejemplo, se mueven de Ecuador, que ahí tiene 5 indicadores como su top 5, y se mueven, por ejemplo, a Perú, encontrarán que ese top 5 o esas 5 vulnerabilidades más importantes cambian de país a país. Si nos vamos a Centroamérica, encontraremos otros indicadores, pero los de deuda y balance fiscal se mantienen. Ana Lucía, ¿cuáles han sido las poblaciones, ahora que vemos los diferentes países, cuáles han sido las poblaciones más afectadas por la pandemia en Latinoamérica y de qué forma? Lo que nosotros hemos encontrado en los trabajos periodísticos es que las poblaciones más vulnerables y más afectadas coinciden con las que tradicionalmente son las poblaciones más discriminadas. Entonces están las mujeres, están los jóvenes, está la población LGBTI, están las distintas etnias y, por supuesto, en este caso encontramos también la población informal, los trabajadores informales y, curiosamente, o digamos nos llama la atención, todos los pacientes no COVID. Los pacientes no COVID fueron particularmente afectados por los cierres intempestivos y las interrupciones intempestivas de los servicios médicos y hospitalarios. Entonces, a eso se le sumó que los dejaron de atender, pero los sistemas de comunicación para decirles que no los iban a atender fallaron completamente. Fuera de eso, la escasez de medicamentos y los costos elevadísimos de medicamentos. Entonces volvemos a lo que yo mencionaba antes de ese sufrimiento, esa ansiedad, esa vulnerabilidad que tuvo unos efectos adicionales en la salud mental. Toda la atención se volcó en los pacientes COVID prioritariamente, y aquí nuevamente no vamos a saber qué pasa con los tratamientos que se interrumpieron, con los medicamentos que empezaron a suministrarse irregularmente o disminuyendo las dosis las mismas personas porque no tenían otra alternativa. En los jóvenes, por ejemplo, encontramos que pues siempre han tenido dificultad para conseguir trabajo, y aquí la cosa se complicó más. Hay una funcionaria del BID que se llama María Fernanda Gómez que decía que la tercera parte de los jóvenes profesionales de América Latina perdieron el empleo durante la pandemia. Los indígenas, por ejemplo, no solo por su condición de indígenas, sino porque usualmente viven en zonas más apartadas, en zonas donde las condiciones son más precarias, donde hay más pobreza. Entonces llega la pandemia
y llegarles a ellos con los aislamientos y las restricciones de movilidad, que ellos ya tenían que caminar, o sea, moverse kilómetros para llegar a un hospital, pues aquí sin posibilidades de transporte, sin posibilidades de nada, eso los hizo aún más vulnerables. Y a las mujeres, pues como ya lo mencionó Daniela, me parece que fue Daniela, sí, el encierro, digamos, no solo se nos subió la carga, digamos, de cuidado y la carga laboral, sino que la exposición a la violencia fue particularmente crítica. Pero coincide fundamentalmente con las mismas poblaciones que son más objeto de discriminación y de vulnerabilidad, lamentablemente. Daniela, siguiendo con la respuesta de Ana Lucía, vemos que entre los sectores más afectados se encuentran los niños, los jóvenes, adolescentes. La crisis en la educación podría tener consecuencias graves y duraderas para toda una generación, y esto lo dijo el Banco Mundial. Pero, ¿qué dicen los datos con respecto a ese parámetro y a qué nos estamos enfrentando a partir de ahora? Así es, Indira. Es cierto, ya lo había mencionado al inicio, los efectos realmente se van a ver en un mediano a largo plazo para esta generación. Y al final del día, el acceso a educación de manera virtual se ha vuelto un privilegio para ciertos grupos de las poblaciones dentro de nuestros países. Un dato, por ejemplo, que tenemos es más o menos el 10% de niños, adolescentes y jóvenes que deberían estar en la escuela están fuera de ella, versus un 2% en economías desarrolladas. Entonces, ya nos muestra ahí una brecha y que probablemente con datos actualizados post pandemia podamos ver en qué medida esto puede haberse agravado o no. Y otro indicador que tenemos es la tasa de finalización de la escuela secundaria, donde también vemos esta brecha, ¿no? Nuestros países están por debajo del 70%, versus economías desarrolladas que tienen indicadores bastante más superiores. Y bueno, ya también lo había comentado, la pobreza de aprendizaje, el tema de las brechas digitales que se ve en los hogares divididos por el nivel de ingresos que tienen, y definitivamente las poblaciones con menores ingresos son las que se han visto más afectadas. Probablemente este indicador no lo tenemos porque no se tiene la información, pero adicionalmente el tema del trabajo en los niños también podría haberse visto afectado para estos hogares de menores ingresos. Pero sí, definitivamente creo que la educación o esta generación va a sufrir ciertas dificultades en los años posteriores. Yo quisiera agregar algo ahí, si me lo permiten. Claro, claro. Es que yo creo que el sector de educación es uno de los que más muestra esa desigualdad tan preocupante y tan infame, porque muchas veces los niños incluso no suspendieron las clases, se las siguieron dando, pero mandándoles, por ejemplo, unas guías que los maestros imprimían, que les llegaban una vez a la semana, porque se las mandaban con el camión que recoge la leche en las fincas o con los policías que tienen que hacer rondas en en las veredas o en las zonas rurales. Y esos niños, sin ninguna ayuda de nadie, tienen que resolver unas guías sobre las que tampoco van a recibir una retroalimentación. Muchas veces los papás de los niños no saben leer y escribir, son personas analfabetas. Entonces, esa parte es realmente aterradora. Lo que va a pasar ahí es, digamos, nos dicen, no, es que no interrumpieron, les mandamos. No, no les mandaron. Unos maestros que tampoco estaban preparados para enseñar virtualmente. O sea, el efecto es aterrador. Claro, claro que sí, Ana Lucía. Indira, a mí me gustaría Patricia. complementar muy poquito en esto, y es precisamente, continuando lo que decía Ana Lucía, que las proyecciones para la generación de estos niños y jóvenes que se han visto imposibilitados de tener el mismo nivel de educación, al menos que tenían antes de la pandemia, o acceso a Internet,
va a terminar en un bajo nivel de educación, pero al mismo tiempo en el mediano y largo plazo va a significar un impacto en su capacidad de acceso a trabajo, de acceso a empleo y de superar ciertos niveles, por ejemplo, de pobreza o desigualdades en los que podían estar ya sumidos en su familia antes de la pandemia. Entonces, el impacto para toda una generación es de mediano y largo plazo. Claro, claro que sí, y lamentablemente lo vemos con los datos también del Atlas. Justamente una de las preguntas que recibimos fue cómo se pueden graficar las series en el mapa de vulnerabilidades. Entonces vamos a ver el paso a paso. Para graficar las series de tiempo cuando estas están disponibles, una vez hayan seleccionado la dimensión y el indicador que desean visualizar, pueden optar por utilizar la función ver gráfico en la parte superior de la pantalla. Este gráfico adicionalmente les permite observar el último dato disponible que se está reportando para cada país. En este caso, por ejemplo, tenemos pobreza para algunos países a 2020 y en otros casos a 2019. Adicionalmente, pueden optar por tabular los datos y de esta forma descargarlos en el formato de su preferencia. Bueno, ahí vimos también cómo funciona mucho más la plataforma. Patricia, vemos que en los próximos meses el mayor desafío será la reactivación económica, de la que comentabas también en una de tus respuestas. Y, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional pues, prevé un crecimiento regional de un 6%. Pero, ¿cuáles serían las dificultades que enfrente América Latina para reactivar sus economías y como región, qué necesitaríamos para reactivarnos? Bueno, hay que decirlo, la América Latina, los países de América Latina han sido excluidos de las políticas globales de recuperación. ¿Por qué? Porque somos categorizados como países de ingreso medio. Y esta categorización se da en base a un cálculo que es el PIB per cápita. Este atlas es la respuesta a esta narrativa, es una contranarrativa para demostrar que este tipo de medición de ingreso o PIB per cápita es insuficiente y esconde toda una serie de vulnerabilidades en nuestros países que las estamos evidenciando en este atlas. En ese sentido, la recuperación y los desafíos para la reactivación económica en América Latina son muy grandes, son muy importantes. Ya veíamos que América Latina es la región más golpeada y la que está en más desventaja y con mayores desigualdades en términos de recuperación. Principalmente entre las dificultades que tenemos es que no tenemos el acceso a financiamiento concesional. No tenemos en este momento los recursos fiscales necesarios para combatir la pandemia y combatir la crisis. Eso como una medida ahora, de corto plazo, para apagar este incendio. Hay algunas medidas que se están dando en el ámbito global y que podrían ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, dejar de pagar el servicio de la deuda por algunos años, por 2, 3 años, y de manera que podamos generar un espacio fiscal con esos recursos y destinarlos a las otras necesidades urgentes que tenemos en nuestros países. Que algunas otras iniciativas globales, como la emisión de derechos especiales de giro, que es como creación de dinero de forma política y de la nada, puedan también beneficiar a países como los países de nuestra región de América Latina y generar en el corto plazo un espacio fiscal. Pero al mismo tiempo, y tú mencionabas las proyecciones del Fondo Monetario para la región, que son un poco más del 6% para el próximo año. Sin embargo, también, y muchos analistas lo están diciendo, este es un efecto rebote. Es un rebote que se proyecta al 6%, pero ya, como todo rebote, vuelve a caer. Y la proyección para el siguiente año es del 3%. Eso nos muestra que no es sostenible la recuperación y las señales que vamos viendo en distintos países de reactivación económica o de alguna mejora que podamos estar viendo, no son sostenibles. Entonces es importante también enfatizar esto.
¿Qué necesitamos más allá de este corto plazo para cubrir las necesidades urgentes? Necesitamos una transformación. Necesitamos transformar nuestro aparato productivo, necesitamos dejar de depender de la exportación de materias primas, y también es importante ver que el crecimiento económico sin redistribución y sin generación de empleo no va a reducir estas vulnerabilidades. Y más al contrario, tampoco va a reducir la pobreza y las desigualdades. Hemos visto y tenemos en el Atlas algunos indicadores, como por ejemplo la dependencia del turismo para algunos países como Centroamérica, la dependencia de la exportación de materias primas, sobre todo en países de América del Sur, y son este cambio y estas transformaciones que necesitamos en políticas de generación de recursos, pero al mismo tiempo, como decía, de redistribución y generación de empleo. Daniela, vamos a movernos luego de esta respuesta de Patricia al tema de poblaciones vulnerables. Y vimos, como comentábamos anteriormente, que, pues, por supuesto, en medio de la peor crisis de nuestro siglo, pues vemos que las mujeres han sido una de las más impactadas por la pandemia, al menos en lo que refiere a tasas de desempleo. ¿Qué indican los datos en materia de género en la región? Gracias, Indira. Bueno, ya había mencionado también el tema de la brecha de desempleo, ¿no? Que va en desmedro de la población de mujeres. Y a esto podría adicionar dos datos que incluye el mapa, dos indicadores, y uno tiene que ver con el porcentaje de mujeres mayores de 15 años que no están estudiando y no perciben ningún ingreso propio. En promedio, para los países que tenemos datos para 2019, el 28% de mujeres se encuentran en esta situación, es decir, no tienen ingresos propios. Y el índice de feminidad de la pobreza, que nos muestra en los hogares pobres, digamos, es como una relación entre hogares pobres o las mujeres que se encuentran en pobreza respecto a los hombres que se encuentran en pobreza. Si este índice está por encima de 100, quiere decir que hay mayor pobreza en la población de mujeres. En este indicador, por ejemplo, nosotros vemos que el promedio más o menos es de 120 para el indicador y nos muestra que sí, efectivamente, en condiciones de pobreza se encuentra en mayor medida las mujeres y que son más afectadas cuando hay shocks, particularmente en este caso, en el caso de la pandemia, ¿no? Y adicionalmente ahí no contamos con información sobre la economía del cuidado, pero eso también genera un peso adicional sobre este grupo vulnerable en particular. Patricia, vemos que a partir de los análisis realizados por la Tindad, también se han propuesto que los gobiernos definan políticas en materia de protección social para los ciudadanos de nuestras regiones. ¿Qué ideas han surgido en esa materia y cómo podrían ayudar a la reactivación económica de la que comentabas justamente hace un ratico? Bueno, el alcance, y esto lo hemos visto con los datos que tenemos en el Atlas, el alcance de la cobertura de protección social, que muestra la capacidad que tiene un país para amortiguar pérdidas de empleo, pérdidas de ingreso, que hemos visto en todos nuestros países tras la crisis provocada por la pandemia. Los datos nos muestran que la tasa de cobertura del seguro social en América Latina es inferior al 12% de la población en más de la mitad de los países que hemos analizado. Sabemos que se han dado en algunos países transferencias durante el estallido de la pandemia para poder financiar el aislamiento o las restricciones de movilización en los países. Se han dado algunos bonos a ciertos segmentos de la población. Sin embargo, esto nos parece importante durante el tiempo que dure la crisis, pero de todas maneras también son medidas de corto plazo. Es importante la seguridad social, garantizar la seguridad social como tal, con afiliación, por ejemplo, que está relacionado con el empleo, la informalidad, y también garantizar la protección social a las poblaciones que más lo necesitan. Ya comentaban anteriormente Ana Lucía y Daniela, de la protección social a las mujeres, ¿no? Las mujeres que
que con el trabajo del cuidado, y la economía del cuidado es la única que no paró, pero las mujeres trabajando a 4 turnos en su trabajo habitual, en el cuidado de la casa, como en la educación de los hijos en casa y también en la salud de quienes se enfermaban dentro de la familia. Entonces, esa protección social que necesitan estas mujeres que de pronto pudieron haber perdido el empleo es importante. Sabemos que en algunos países hay iniciativas como una renta básica para mujeres, y también CEPAL plantea, y nos parece importante, que se pueda dar una renta básica durante la crisis para determinados grupos de población. Pero es importante sentar las bases a futuro, hacia una renta básica universal. Y también hay algunas proyecciones que nos dicen que crisis o pandemias de esta naturaleza, por todos los cambios y los efectos también del cambio climático, pueden darse con más frecuencia. Entonces, sería importante canalizar este tipo de propuestas y de políticas en el ámbito de la protección social. Gracias, Patricia. Ana Lucía, vemos cómo los trabajadores independientes y comerciantes también se endeudaron para mantenerse a flote durante los peores meses de la pandemia, pero ¿qué tan efectivas fueron las medidas adoptadas por los gobiernos para atender a esta población? Lo que nosotros hemos visto, digamos, al hacer todos estos informes, es que hubo muchas medidas de muchos tipos que eran medidas necesarias, pero son muy insuficientes. Son muy insuficientes, entre otras cosas, porque con las condiciones de desigualdad que ya traía la región, pues uno no puede pretender que eso se solucione de la noche a la mañana porque son problemas estructurales. Pero digamos que hubo subsidios a la nómina, hubo muchas transferencias directas, transferencias monetarias y en especie, pero sobre todo a los más pobres, que muchas de esas transferencias ya venían en programas anteriores, no nacieron en la pandemia. Ya había varios países donde a las clases más pobres les estaban entregando algunos tipos de subsidios, pero son unos subsidios que son insuficientes. Por un lado, porque no cubren a todos los que lo necesitan, porque además hubo más gente que ingresó a la zona de los más pobres. Hubo posibilidades, por ejemplo, de que la gente en Chile autorizaron que sacaran ingresos de ahorro pensional, pero ¿cuál es el costo de eso? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Y cuántas personas realmente tenían el ahorro pensional? Estamos hablando de que en la región hay un 54% de informalidad laboral. La informalidad laboral no quiere decir simplemente que yo no tengo un contrato y ya. La informalidad laboral quiere decir que yo no tengo seguro de desempleo. Quiere decir que yo no estoy ahorrando para la pensión. Quiere decir que no tengo cesantías o todos los beneficios de un acceso a la seguridad social, por ejemplo, al sistema de salud. Entonces, son unas medidas cortoplacistas en muchos casos, o por lo menos que no cubren a todas las personas. En el caso, por ejemplo, mencionaban ahorita a las mujeres. Lo más preocupante es que nosotros no encontramos grandes cosas, digamos, dirigidas específicamente a ellas. Bueno, a muchas poblaciones no iban dirigidas. Sí, hay unos subsidios a las cabezas de hogar, a lo que se quiera, pero pensemos que, por ejemplo, las mujeres no van a poder volver a trabajar muchas veces si se reactiva el empleo porque ya tienen la carga en la casa. O, por ejemplo, pensemos en que los gobiernos les daban auxilios a los niños que iban al colegio, les daban alimentación escolar. Entonces empezaron a mandarles a las casas los mercados, pero ese mercado que era para un niño, se lo están comiendo 8 personas de un hogar. Eso nos muestra, digamos, la dimensión de lo difícil que es que esas medidas sean suficientes. Es que la desigualdad es tan grande y la pobreza es tan grande que, que los recursos no alcanzan y además pues se necesita mucha más velocidad y mucho más ingenio en cómo
en cómo distribuir esas ayudas y en que no sea simplemente el pañito de agua tibia y ya. Claro, claro. La desigualdad es el factor clave Es de el todo factor. esto, Sí, ciertamente. atraviesa todo. Claro, Es aterradora porque uno no ve una salida fácil. claro, claro que sí. Bueno, otra de las preguntas frecuentes sobre el mapa es acerca de los indicadores que posee. Vamos a ver. Para que puedan obtener mayor información sobre los indicadores y datos que están visualizando, por ejemplo, si ustedes tienen seleccionado turismo en la economía, lo que pueden hacer es hacer clic sobre la burbuja de un país para obtener una información completa acerca de este indicador en particular. Tendrán el nombre de la dimensión, la subdimensión a la que pertenece, el valor, en este caso para el país sobre el que han hecho clic, el nombre completo del indicador para saber exactamente qué está midiendo, un valor de comparación que nos permite poner el dato en contexto, en este caso el dato de Ecuador, una pequeña información sobre por qué consideramos que este indicador es relevante en el contexto de pandemia y adicionalmente los metadatos o la definición metodológica del indicador junto con la fuente de información que se ha consultado. En este recuadro también podrán elegir si quieren ver el dato de otro país, acá, si quieren cambiar de dimensión o dentro de esa dimensión si quieren cambiar de indicador. Es importante también mencionar que toda la información del Atlas está disponible en inglés, en español y en portugués. Daniela, continuamos contigo. Vemos que la infraestructura hospitalaria, el número de camas y la capacidad de respuesta en salud quedaron completamente expuestas al enfrentar retos como las aplicaciones de pruebas de COVID-19, también la vacunación masiva. Entonces, ¿qué datos ayudan a entender por qué hay tantas fallas en esta materia en nuestra región? Bueno, tenemos una serie de indicadores que están relacionados con salud y específicamente con la infraestructura de los sistemas de salud. Antes de entrar a esos indicadores específicos, me gustaría mencionar dos indicadores de salud que tienen que ver con, por un lado, el gasto público en salud por persona y el gasto privado, es decir, el gasto que los hogares tienen por fuera de un seguro de salud. Es decir, si se enferman y no tienen un seguro de salud, pues tienen que cubrir esos gastos con su dinero. En el primer caso, vemos que el gasto público en salud per cápita es menor a, es inferior a la cuarta parte de lo que gastan países industrializados. Y si vemos el gasto privado, vemos que es alrededor del 33% del gasto en salud sale de los bolsillos de los hogares, versus un 13% únicamente en estos países, digamos, desarrollados. Entonces ahí ya se muestran unas brechas en cuanto a el acceso a educación, visto por lo menos desde el ámbito monetario. Ahora, la infraestructura en salud, es cierto, en nuestros países cuando llegó la pandemia estábamos con deficiencias en salud. De hecho, ya veníamos atendiendo alguna otra serie de enfermedades, sobre todo en países de Centroamérica. Y, por ejemplo, podría mencionar algunos datos como el número de camas hospitalarias por 1000 habitantes. El promedio para la región está alrededor de 1,9 camas por 1000 habitantes y vemos que en países de la OCDE esto es 3,1. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos este tema. También tenemos indicadores, por ejemplo, de camas de cuidados intensivos específicamente. Tenemos también datos de hospitales de tercer nivel que lo hemos recolectado a partir de fuentes nacionales. No tenemos un valor de comparación, pero en todos los casos vemos las deficiencias de los hospitales que en este caso podrían tener estos espacios de cuidados intensivos para atender a las poblaciones, que en muchos casos hemos visto los fallecimientos no ha sido solamente por la gravedad de la enfermedad, sino por la falta de atención oportuna, ¿no?
Y, tenemos también personal médico y enfermeras. En el caso de las enfermeras, por ejemplo, nosotros tenemos un promedio de 3 enfermeras por 1000 habitantes versus más de 9 enfermeras por 1000 habitantes en países desarrollados. Entonces, sí es cierto, esta infraestructura en salud, que tampoco podemos cambiarla en el corto plazo de manera muy rápida para atender la pandemia, ha afectado en los resultados que ha tenido en términos de salud para los países de América Latina. Bueno, con esta respuesta de Daniela entramos ya en la etapa final de esta conversación y te voy a preguntar, Ana Lucía, ¿cuáles recomendaciones ofreces a los periodistas que quieran seguir cubriendo los impactos y la vulnerabilidad económica que deja esta crisis sanitaria, social y económica tanto en América Latina como en el Caribe? Bueno, yo me voy a centrar en dos básicamente. Y la primera es que recolecciones de datos como este atlas que estamos viendo aquí son muy escasas y las deberíamos aprender a utilizar y volverlas, digamos, herramientas del uso diario. Nosotros tuvimos muchas dificultades para encontrar muchos de estos datos que ellos ya encontraron y que nos hicieron un trabajo que es súper valioso. Entonces hay que detectar dónde están esas informaciones, aprender a navegar en esos digamos, en esas herramientas, en esos instrumentos y utilizarlos. Y lo segundo es, nosotros en Conectas decimos que las buenas historias periodísticas tienen, digamos, 3 componentes. Y el primero es justamente los datos. Los datos son los huesos o el esqueleto de una historia. Son lo que le va a dar la solidez y alrededor de ellos se debería armar toda la pieza. Lo segundo son los testimonios, las vivencias, las experiencias de la gente que de alguna manera actúan como la carne, el músculo. Y lo tercero son los expertos o las voces de los estudiosos que actúan como los tendones, unen los datos con los testimonios. Entonces deberíamos hacer mayores esfuerzos porque nuestras historias, para que tengan impacto, no se reduzcan a datos porque serían muy aburridas y serían como eso pasa por allá, pero tampoco se reduzcan solo al testimonio, que es lo que nos acerca y les da como soporte y muestra el rostro, porque entonces quedarían siendo unas simples anécdotas. Nosotros necesitamos combinar eso y combinarlo con las voces de personas que han estudiado para entender el contexto y la dimensión de las cosas. Y eso me lleva a que tenemos que identificar y hacer un esfuerzo mayor por buscar esas fuentes de estudiosos, de académicos, de expertos, que son gente muchas veces muy generosa con su conocimiento, pero que si no la buscamos tampoco va a aparecer y como que siempre nos limitamos a los mismos y a creerles a los... es decir, es mucho más fácil hacer solo declaraciones. Entonces tenemos que aprender a movernos en ese escenario que combine todas estas 3 componentes, diría yo. Daniela, vemos que uno de los principales retos que tenemos como humanidad es atender la crisis climática que ya estamos viviendo. Y pues vemos que en estos momentos se desarrolla justamente la COP26, donde cientos de líderes mundiales y tomadores de decisiones pues intentan llegar a acuerdos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué dicen las cifras del mapa sobre este tema en la región durante la pandemia? Tenemos 2 dimensiones, creo, importantes que mencionar acá. Una tiene que ver con la seguridad alimentaria y la otra justamente con temas de cambio climático. En esta segunda tenemos 4 indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con las pérdidas económicas relacionadas a desastres naturales. Y tenemos también indicadores como el porcentaje de agricultura familiar en nuestros países. Este dato, por ejemplo, es mayor a 80% para la región. Y normalmente estas poblaciones o este tipo de agricultura familiar resulta más vulnerable a efectos de cambio climático, shocks que pueden venir, ¿no? por ese lado. Y adicionalmente a
digamos, un contexto como el que vivimos actualmente. Otro indicador que tenemos ahí es es un índice que valora la resiliencia y la vulnerabilidad de los países en términos climáticos, y vemos que nuestra capacidad de resiliencia en la mayoría de nuestros países es menor al promedio mundial. Y podemos ver que justo en la etapa de pandemia han habido huracanes que han golpeado fuertemente a los países de Centroamérica. Entonces, además de ser los más vulnerables, somos los menos resilientes. Y bueno, podría mencionar un último dato que tiene que ver con recursos hídricos. Tenemos un indicador que muestra cómo este indicador ha ido decreciendo en el tiempo, es decir, hay una reducción alrededor del 11% de recursos hídricos en todos nuestros países. Entonces, y aún más en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, el tema del agua es uno de los factores más importantes. Patricia, vemos que de cara a la recuperación económica en la región y la reactivación de las economías, hay algunos países que registran los mejores índices hasta el momento. Pero, ¿cuáles son esos países cuando justamente la tasa de mortalidad se ha reducido notablemente en alguno de ellos? Bueno, al 2020, que es la principal, el principal año donde tenemos los datos, la mayor parte de los índices presentan caídas. Entonces, para hablar de países que pudieran estar teniendo un mejor índice después del 2020, podríamos referirnos nuevamente a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Y en estas proyecciones, los países que van a tener un mayor crecimiento en la región, entre ellos están, por ejemplo, Perú, Chile, Argentina, México, Brasil. Sin embargo, en todos estos casos, para el 2022, como decía, como mencionaba anteriormente, hay un efecto rebote. Entonces, para el 2022 se prevé también una caída en el crecimiento en estos países. Se puede generalizar a toda la región. Todos los países de la región van a tener también este efecto. Y el 2022 van a tener una reducción en sus índices de crecimiento. Y vinculando con esto que mencionas de la tasa de mortalidad que se va reduciendo notablemente, sí vemos que en los países tras la vacunación esa tasa de mortalidad está bajando, pero también vemos que la incertidumbre permanece. Sigue presente, ya varios países están comenzando a registrar nuevos casos, entonces la incertidumbre respecto a una siguiente ola o no en nuestros países también permanece ahí. Pero nuestra evaluación en general con estos datos es que estas pequeñas muestras de mejorar de alguna manera un poco algunos índices, sobre todo en términos de proyección post-COVID, no son sostenibles y o están relacionados con un efecto de rebote y al mismo tiempo siguen manteniendo un nivel de incertidumbre. Gracias, Patricia. Bueno, y ya para finalizar esta conversación, quisiera que cada una de ustedes brevemente pues me dé sus reflexiones y conclusiones luego de todo lo que hemos visto hoy. Daniela. Gracias. Bueno, creo que el objetivo principal de nuestro atlas es, sí, agrupar indicadores que nos permitan mostrar esta multidimensionalidad en la vulnerabilidad que enfrenta América Latina y el Caribe y que va más allá de medidas convencionales que miran únicamente indicadores económicos. Esto, la idea es que pueda servir para orientar políticas globales, políticas regionales y políticas nacionales para enfrentar no solamente la pandemia que continúa, para tratar de enfocarlas hacia una recuperación de nuestras economías, pero tratando de mirar también todas las desigualdades de las que hoy hemos hablado, tratar de que la recuperación, si bien entre países es desigual, que no sea desigual al interior de los países, ¿no? Entonces, ahí va el tema nacional, también lo hago
extensivo al tema regional y por supuesto global. Esperamos que esta herramienta pueda servir verdaderamente para una diversidad de actores, no solamente académicos o ciertas personas que trabajan en investigación, sino también para la sociedad civil, para los movimientos sociales, para también entender mejor una realidad a partir sí de datos, y coincido ahí con Ana Lucía, que también tiene que estar esto muy cercano a las realidades de cada de las personas, a los relatos. Entonces, esperamos que este atlas pueda servir en ese sentido, y agradecer por la oportunidad y el espacio que hemos compartido el día de hoy. Gracias a ti, Daniela. Ana Lucía, reflexiones, conclusiones finales. Pues a ver, digamos que yo diría que desde el punto de vista periodístico, que es el campo en el que yo me muevo, aunque suene a lugar común, todo esto que está pasando con la COVID-19 es una oportunidad para mejorar los estándares del periodismo desde muchas perspectivas. Nosotros muchas veces no hacemos el suficiente seguimiento, registramos con mucho entusiasmo las declaraciones y los anuncios, sobre todo de los gobiernos y de los círculos de poder, sobre lo que se está haciendo. Hacemos una carrera porque cuántos infectados hoy, cuántos mañana, que si el contagio, que si no contagio. Y eso, a la hora de la verdad, son unos datos que se quedan muy sueltos. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad, por lo menos en lo que nosotros hacemos, de mostrar unas miradas regionales, unas miradas que van mucho más allá. Claro, hay que mostrar casos particulares de los países, por supuesto, pero cuando uno los pone en contexto, eso le da una dimensión, digamos, de mucho más peso a la información. Y creo que es una oportunidad de promover aún más los trabajos colaborativos. Hoy, para llegarles a las audiencias, no basta tener simplemente un buen periodista, tiene que tener un buen equipo, tiene que tener diseñadores, tiene que tener incluso programadores, tiene que tener visualizadores, tiene que tener gente experta en redes, y nosotros no sabemos muchas veces trabajar juntos para interpretar los datos, para conseguir la información. Yo creo que ese poder colectivo es lo que hacia donde deberíamos apuntar en muchos casos, y nos lo está mostrando clarísimamente esta pandemia. Somos mejores. Nosotros no habríamos podido hacer los especiales como el de las cicatrices de la pandemia si no hubiéramos tenido un gran equipo de muchas personas en muchos países con muchas voces. Entonces la invitación es a mirar cómo logramos unir esos esfuerzos para que de verdad no nos quedemos simplemente en un registro de declaraciones en el que les hacemos mucho favor a los gobiernos, pero muy poquito favor a las audiencias y a la población, que es la que finalmente a la que nos debemos. Claro, nos debemos a la audiencia. Patricia, recomendaciones finales. Gracias, Indira. Bueno, este es un instrumento para visibilizar nuestra situación, la situación de nuestros países en América Latina, de una manera holística y multidimensional. Ya vemos que ingresando a un país y mirar toda la situación de todos los indicadores desde distintos ángulos, nos muestra cuáles son los principales desafíos. Y no van solos, hay medidas que pueden complementar mejoras en distintos indicadores al mismo tiempo. Este instrumento también nos sirve para demandar desde donde estemos y desde lo que hagamos, con mayores argumentos y datos, recomendar y demandar políticas distintas o políticas más inclusivas. La recuperación es desigual, y es desigual para América Latina. Para América Latina la recuperación es lenta, y las secuelas que está dejando en la economía y en la sociedad van a tardar años en desaparecer. El año 2015, la Comunidad Financiera Internacional se propuso unos objetivos de desarrollo sostenible, muy ambiciosos. El mismo año también se propusieron una agenda de financiamiento, cómo se van a financiar estos objetivos. Y el eslogan de la Comunidad Financiera Internacional, principalmente de los países desarrollados, fue:
no dejar a nadie atrás. Con las políticas actuales que están teniendo en este contexto, que es la mayor crisis que hemos tenido en más de 100 años, están demostrando una falta de voluntad política para una recuperación global, inclusiva y justa. Y en realidad, finalmente, están dejando a millones atrás. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, agradecerles también a ustedes por participar en este diálogo Conectas sobre cómo entender la vulnerabilidad económica que deja la COVID-19 en América Latina. Tuvimos como panelistas en este evento a Ana Lucía Duque, Daniela Verdeja y Patricia Miranda. Recordarles también que realizamos esta conversación junto a Latindad y Jubilee USA Network. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en la web de conectas.org.